Bendiciones, hermanos. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Me ha causado sorpresa la sinceridad de Jesús Adrián Romero en una entrevista que le hicieron, porque no es muy normal que un evangélico lo sea. Permítanme ese atrevimiento por mi parte, pero la experiencia nos dice eso, que los protestantes y evangélicos en general, no voy a meter en el saco a todos, en general, pues tratan de tirar o de barrer para casa. Y nunca es fácil encontrarte un evangélico que te diga las cosas tal como son. Y Jesús Adrián Romero, en esa entrevista, entiendo que abre su corazón y su alma y su mente, pues, a la verdad. Y eso, pues, es positivo, ¿no? Se ha hablado en muchas ocasiones sobre su conversión al catolicismo, porque lo pillaron pues leyendo libros de patrística, especialmente San Agustín, Confesiones, todo eso, ¿no? Confesiones es un libro de San Agustín. No se crean que se fue a confesar ante, ante un sacerdote. También hubo ahí, pues, en una de sus prédicas, que fue bastante polémica, por su sinceridad. Y fue cuando, pues, rechazó ese ataque del mundo protestante y evangélico que nos tachan a nosotros, los católicos, pues de ser idólatras. Como tienen imágenes, pues son idólatras. Eso es como decir, aquel cocinero tiene un cuchillo, el asesino también usa los cuchillos, pues entonces ese cocinero es asesino. Vean cómo esa idea pues no prosigue, ¿no? No, no tiene lógica ninguna, ¿no? Es una falacia, es un cuento chino que nos contaron. Pues bien, quiero que escuchemos con muchísima atención las declaraciones de Jesús Adrián Romero para que entendamos, pues, su manera de pensar y para que entendamos también el contexto por el cual estamos haciendo este video y que seguro estas declaraciones del cantante y pastor evangélico, pues esas declaraciones pues no va a gustar mucho a los evangélicos porque el Señor es muy, pero que muy sincero, como ya he dicho. Vamos a compartir pantalla. Aquí estamos. Escuchemos. Yo lo he dicho antes y no he cambiado de opinión en relación a eso, que los cristianos evangélicos somos los menos espirituales comparados con otras religiones del mundo. Creo que la reforma a los protestantes Ajá, nos llevó a perder, la reforma de Lutero. la reforma de Lutero, sí, nos Ok. llevó a perder cosas importantes de la espiritualidad que tienen que ver con el simbolismo, que tienen que ver con liturgias, que tienen que ver con rituales. Rituales, liturgias, simbolismos que apuntan al misterio, ¿sí? Con el silencio, la contemplación. La Biblia habla de Dios como un misterio, Sí, sí. de la fe como un misterio, Ujú. del llamado como un misterio, pero nosotros nos hemos vuelto creyentes de certezas, no de misterios, como que lo sabemos todo, lo entendemos todo, lo manejamos todo, al punto de que todo ese simbolismo, todos esos rituales, todas esas liturgias que apuntan hacia ese misterio, las echamos por la borda, Ujú. las hicimos a un lado. Nos hemos vuelto como orgullosos Ajá. y el orgullo no compagina bien con la espiritualidad. Creo que la gente está cansada de este dogmatismo y esta forma de pensar que somos los únicos poseedores de la verdad y de la espiritualidad y todos los demás están mal. Nos hace tanta falta regresar a Jesús, pero de una manera más cruda, o sea, irnos a los evangelios, sumergirnos en ellos y ver realmente el mensaje y el corazón de Jesús, porque Jesús no era
no era tan exclusivista como somos nosotros. Como que él abría mucho más, abría completamente el abanico para todos, y nosotros lo hemos cerrado y es aquí nada más estas personas, ¿no? Entonces sí, creo que es eso, creo que es un orgullo mal fundado, porque la verdadera gracia no te lleva al orgullo, te lleva a la humildad. Sí, 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 nos lleva a la humildad. Si Jesús viniera físicamente a visitar una de nuestras ciudades donde vivimos, en nuestro caso aquí en Monterrey, ¿vendría a nuestras iglesias? Ajá. O sea, es una buena pregunta, ¿no? O sea, Jesús vendría a mi iglesia. ¿A dónde iría Jesús si él viene a Monterrey? O sea, ¿a qué lugar, no? ¿Vendría a mi iglesia? ¿Se sentiría cómodo? Son preguntas Ujú. interesantes. Sí. Bien, voy a comentar eso último que ha dicho, ¿no? Porque me parece totalmente cierto. Y dice que la gracia de Dios, ¿no? Y la conversión, que es toda una gracia por parte de Dios a nuestras vidas, pues no te lleva al egoísmo, ¿verdad? No te lleva a la soberbia, sino que te lleva a la humildad. Yo he conocido mucha gente protestante, evangélica, que conocen dos versículos bíblicos, no tienen ningún conocimiento mínimo de teología o cristología y todo lo que termine en logía, y saben dos versículos y ya se creen maestros. Y se creen también pues ser los mayores moralistas, pero su vida dista mucho de lo que se le podría pedir a un cristiano. Yo he conocido personas que se creían muy legalistas dentro de la iglesia, y me refiero a la iglesia pentecostal donde yo estaba, y esas personas, alguna que otra, pues vendían sustancias que ustedes ya se imaginan, pero era muy evangélica, era muy cristiana, era muy gloria a Dios, ¿no? Jehová es mi pastor, todo eso, todo ese, todo ese tipo de parafernalia, ¿no? Que ellos usan. Y me parece terrible eso, ¿no? Porque el Señor es muy crítico con eso. Y el Señor llamaba a los fariseos, porque eso es ser fariseo, ser hipócrita. A veces, fariseo, la palabra fariseo e hipócrita, pues la usamos como sinónimo, sinónimo de falsedad. Y el Señor era muy claro. Cuando él veía que tu vida espiritual no era conforme a lo que marcaba la palabra de Dios, al Señor no le dolían prendas de decirte hipócrita, raza de víboras, sepulcro blanqueado. El Señor eso lo criticaba muchísimo. Y Dios nos libre a ti y a mí de ser hipócritas, de ser en la iglesia o para la gente de una manera y en casa otro o en el trabajo otro, sino que vivamos nuestra fe pues conforme a lo que creemos, ¿verdad? Eso es muy importante. Ahora, al comienzo del video, dijo también Jesús Adrián Romero que ellos, los evangélicos, son los menos espirituales. ¿Es cierto? Totalmente cierto. No, pero es que leemos la Biblia, los católicos también. Es que amamos a Jesús muchísimo, los católicos también y más. Es que nosotros somos tal y cual. Y nosotros. Y leer la Biblia no es ser espiritual. Tomar la Biblia y leerla, pues, como nos viene en gana, sin magisterio, y rechazando esos pasajes donde nos crean dificultades,
pues no deja de ser una espiritualidad marcada por tu ego, porque no quieres seguir a Jesús, sino quieres seguir a un Jesús que no te cree dificultades en tu vida. Esto es mi cuerpo, dice Jesús. Y tú dices, no, eso no puede ser tu cuerpo. Eso podría ser la Biblia, porque la Biblia a mí me alimenta. Y por eso Jesús está hablando de un alimento espiritual. Y yo cuando leo la Biblia, yo siento que mi alma, que mi espíritu se alimenta. ¿Ves? Ya estás cambiando la palabra de Dios. Y así no se vale. Así no se vale. Vamos a escuchar lo que nos iba diciendo Jesús Adrián Romero para ir recordando, porque yo no me acuerdo de todo lo que ha dicho, sinceramente. comparados con otras religiones del mundo. Creo que la reforma a los protestantes nos llevó a perder. La reforma de Lutero. La reforma de Lutero sí nos Ok. llevó a La deforma de Lutero, perdónenme que lo aclare, la deforma con D bien grande de Dinamarca, deforma. perder cosas importantes de la espiritualidad que tienen que ver con el simbolismo, que tienen que ver con liturgias, que tienen que ver con rituales, liturgias, simbolismos que apuntan al misterio. ¿sí? Con el silencio, la contemplación. La Biblia habla de Dios como un misterio. Sí. El protestantismo, y en sus comienzos, con el doctor Martín Lutero, todo aquello fue la demolición, la destrucción del verdadero culto a Dios, que es la Santa Misa, y por ende la liturgia. Hay un libro precioso que recomiendo leer a todos los hermanos, El espíritu de la liturgia. Un libro, pues, con la firma de nuestro queridísimo Benedicto XVI. Un libro que si te quieres adentrar en lo que es la liturgia dentro de la vida de la iglesia, pues está ahí en Google, puedes poner en el navegador el espíritu de la liturgia Benedicto XVI y te aparecerá, si no me equivoco, para descargarlo en PDF. Es un libro que yo recomiendo. Ahora, si quieres saber más de eso, te lo vas a descargar. Si no, pues nada, ¿no? La liturgia, como a veces, pues, lo enseñaba Benedicto XVI, él decía que la liturgia no es patrimonio de la iglesia. No. La liturgia nos viene del cielo. La iglesia es la depositaria, ¿verdad? De esa liturgia. Porque el cielo, hay una canción por ahí que dice que no sabemos si el cielo bajó o la iglesia subió, ¿no? Lo que es el mundo espiritual y el mundo físico se hacen uno en la Santa Misa. Bajan los ángeles, nuestro Señor está presente, los santos, María, tú y yo no lo vemos, pero es una realidad espiritual. Y vemos pequeños gestos en la liturgia muy bellos, muy bellos. Podemos ver, por poner un ejemplo, no sé si te habrás fijado, el sacerdote, antes de comenzar la plegaria eucarística, ¿verdad? Antes de la consagración, pues vemos que el acólito o el diácono o el que toque estar allí, pues se acerca con un paño y una jarrita con agua y en una especie de patena o algo así, y el sacerdote se moja las manos, ¿verdad? Pues, y se la frota como si se estuviera lavando las manos. Lógicamente, el sacerdote viene con las manos limpias, ¿no? Pero es un modo de decir, ¿no? Que soy impuro para realizar este sacrificio, ¿verdad? Es una especie de rito de purificación, finalmente, y se hace ese pequeño gesto, ¿no? En la liturgia. También podemos ver, pues, cuando nos levantamos, cuando nos sentamos, diferentes gestos que hace el sacerdote con la Eucaristía. Y si nos vamos a la misa
tradicional, a la tridentina, pues qué duda cabe que es más rica en signos, ¿verdad? No estoy diciendo que una misa sea más válida que la otra o más poderosa que la otra, porque luego yo me conozco a los hermanos. Las dos misas son válidas, el Vetus Ordo y el Novus Ordo. Lo que la iglesia determina, eso es lo correcto. Que no me venga nadie luego diciendo que si José Manuel por aquí, que si José Manuel por allá. Pues una de las cosas que destruyó Martín Lutero fue la liturgia, por no hablar ya de los sacramentos. Decir que Jesús no está en la Eucaristía. Negar la intercesión y la comunión de los santos. ¿Cómo le llamamos a eso? Destrucción del cristianismo. He dicho, ¿no? Y he recomendado ese libro, El espíritu de la liturgia, en PDF, ahí en Google. Sigamos viendo, pues, lo que va diciendo Jesús Adrián Romero. De la fe como un misterio, Ujú. del llamado como un misterio, pero nosotros nos hemos vuelto creyentes de certezas, no de misterios, como que lo sabemos todo, lo entendemos todo, lo manejamos todo. San Agustín decía algo muy cierto, para que vean que también eso ocurre dentro de la iglesia. San Agustín decía lo siguiente: si crees entender a Dios, entonces eso que tú dices creer no es Dios. Dios es un misterio insondable. No podemos hacernos una idea de lo que es Dios. Y eso es una realidad, ¿no? Por eso a mí me causa risa cuando nos tachan de hacer imágenes de Dios y eso es idolatría. No, porque nosotros no hacemos imágenes de la realidad que no vemos. El espíritu es espíritu, no tiene forma, ¿verdad? Pero sí hacemos imágenes de lo que el ojo humano ha visto. El mismo Dios en Deuteronomio decía: no os vayáis a pervertir como aquel día cuando me escuchasteis en la zarza, porque solamente oísteis mi voz y no sabéis cómo soy. Por eso no podéis hacer imágenes, ni de hombres, ni de mujeres, nada. ¿Con qué me vais a comparar? ¿No? Decía Dios. Pero el ojo humano sí ha visto a Jesús. Jesús es Dios, ¿verdad? Jesús es Dios. Entonces, esa prohibición quedó fuera de todo eso, ¿no? Igualmente, las iglesias evangélicas determinaron de eliminar esas imágenes cristianas que en el pasado tanto bien hizo en el pueblo. No había Biblia, todo era por imágenes. Decía incluso Martín Lutero que las imágenes eran el evangelio de los pobres. Tú veías una imagen bíblica, la crucifixión, ¿no? O cualquier otra imagen, y la gente, pues, a través de excitar los sentidos de la vista, pues ellos iban, pues, aprendiendo diferentes pasajes bíblicos, tanto en imágenes tridimensionales como son las esculturas y también los iconos, imágenes en dos dimensiones. Y el pueblo era catequizado mediante esas imágenes. Recordemos que la Biblia, pues en aquel tiempo solamente estaban pues en los monasterios, ¿no? Que es donde estaba el conocimiento y es donde los frailes pues se dedicaban, ¿verdad? Como los antiguos escribas, pues a realizar las copias en esos códices de la Sagrada Escritura. Pero como hemos dicho, la deforma protestante pues fue una completa tragedia dentro del cristianismo.
al punto de que todo ese simbolismo, todos esos rituales, todas esas liturgias que apuntan hacia ese misterio, las echamos por la borda, Ujú. las hicimos a un lado. Nos hemos vuelto como orgullosos Ajá. y el orgullo no compagina bien con la espiritualidad. Creo que la gente está cansada de este dogmatismo y esta forma de pensar que somos los únicos poseedores de la verdad y de la espiritualidad y todos los... Yo ahí no estoy de acuerdo con Jesús Adrián Romero. La Iglesia posee la verdad de Cristo y esa es la verdad absoluta. A mí no me puede venir un protestante y decirme que él tiene la verdad absoluta. A mí no puede venirme un budista y decirme que él tiene verdad, o un musulmán, o un judío, o un hindú. La verdad está en la Iglesia, en la Biblia, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. La Iglesia es columna y baluarte de la verdad. Lo que Dios quiso enseñar y mostrar a la Iglesia, lo dejó en su depósito de fe. Que a mí me digan que hay elementos de verdad en otras religiones. Sí, puede ser. En el protestantismo, sí, leen la Biblia, aunque sea una Biblia pues que está bastante deformada en muchos de sus pasajes, traducciones muy malas, pero en general, pues hay mejores y peores versiones, ¿no? Pues rezan, oran, tienen una fe cristocéntrica, sí, pero no están en la verdad completa. El Islam, dicen que tienen la fe en Abraham, ¿verdad? Que es una religión monoteísta, pero que duda cabe que esa religión surgió como una herejía del cristianismo. Vemos elementos del judaísmo y elementos del cristianismo. Y todo con un cóctel de cuentos como Las Mil y Una Noches. Que me perdonen, pero eso es así. Por eso, decir que en el cristianismo no está la verdad o no está la verdad completa, a mí me parece bastante atrevido. Yo, si tuviera que dejar el cristianismo, me haría ateo, porque ¿a dónde voy a ir? Si la verdad no está aquí, en la Iglesia Católica, ¿dónde está? En la única iglesia fundada por Dios. ¿Sí? Diferentes religiones pueden ser la sombra, ¿verdad? O una antesala para descubrir la verdadera religión. ¿Sí? Puede ser. Pero esas religiones no son un medio para yo llegar a Dios. Si soy hindú y creo que una vaca es Dios, ¿eso a mí me va a llevar a Cristo? Lo dudo. Por eso es atrevido decir que no podemos decir que en el cristianismo esté la verdad completa. Y que nos dejemos de dogmatismos. Es que si dejamos los dogmas, pues estamos en el más completo relativismo. Entonces, la iglesia enseña, Jesús es Dios, es dogma, es una verdad revelada por Dios y que no va a cambiar jamás. Entonces, eliminamos ese dogma. Jesús, bueno, puede ser Dios, da igual lo que tú creas. O puede ser un profeta o un buen hombre. O un chamán que iba por ahí curando a la gente, iba haciendo ahí brebajes y cosas, iba sanando a la gente. ¡Qué atrevimiento! Jesús es Dios, es el Emmanuel, es el Dios con nosotros. ¿Y quién lo niega? Dice la Escritura, quien está en contra de Cristo, dice la Escritura que es el anticristo o uno de los anticristos. El anticristo es aquel que se opone a nuestro Señor y todo lo que abandonan también la verdadera fe. Porque si fueran de nosotros, hubieran permanecido con nosotros.
Pues bien, pues espero que esta reflexión de lo que hemos podido oír de este señor, de Jesús Adrián Romero, pues nos sirva, ¿verdad? Para abrir los ojos y saber que la verdad está depositada solamente en la Santa Iglesia Católica. La totalidad de la fe, el depósito completo de la fe está aquí, en la Santa Iglesia Católica. Dios te guarde, Dios te bendiga.